Salmo el número 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y ahora quiero que también abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. En el Evangelio, Juan capítulo 7. Os voy a mandar un ejercicio porque quiero que veáis en este Salmo número 2 que hemos leído la conexión tanto de lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana como lo que nos va a decir en esta tarde. Creo que el Salmo número 2 une estos dos mensajes, aun cuando puedan parecer distintos. Evangelio según Juan, capítulo 7, y leemos a partir del versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él provengo y él me envió. Hemos visto ya varias razones por las cuales nuestro Señor Jesús vino a este mundo y se hizo hombre. Una de ellas fue buscar lo perdido. La otra es morir en una cruz. No podemos decir que uno sea más importante que otra. Esta mañana vemos otra razón en la que el Señor define su hecho de venir a este mundo: para hacer la voluntad del Padre, para cumplir aquel que le envió.
¿Qué significa esto? Veréis, es muy fácil desde este lugar y por las circunstancias distintas de personalidad motivaros, haceros sensibles, extasiaros, incluso exaltaros. Hay tantas cosas hermosas e importantes en las Escrituras y algunas de ellas las podemos ensalzar de tal manera que nos podamos llenar de júbilo y de gozo. Pero yo creo, y creo que la Biblia lo confirma, que nos podemos extasiar con teología, con doctrina. Y aun cuando a veces lo podemos sentir como algo frío, algo que nos tienen que presentar, que necesitan de nuestro cubierto, del trabajo para poder definir lo que tenemos delante de nosotros, cuando llegamos al meollo, al centro de esa verdad, de pronto se nos despierta en nosotros una cantidad enorme de sensaciones y de bendiciones en nuestra vida. Y creo que esta que vamos a mirar en esta mañana es una de ellas. Tendremos que empezar viendo doctrina, teología, pero nos va a llevar a una de las verdades más extraordinarias que podemos encontrar en las Escrituras y de mayor bendición si sabemos tomarla y guardarla en nuestro corazón. Veréis, si miráis, toda la Escritura, pero en particular en el Evangelio de Juan, constantemente vais a encontrar esta idea de que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estaba en el seno y vino aquí al mundo. Capítulo 3, versículo 17, versículo 34, en adelante, capítulo 5, por ejemplo. Fijaros en el capítulo 5, versículo 30. Entonces salieron, me estaba equivocando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Igual también nos dice el versículo 37, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, el 14, el 17, 18, etcétera, etcétera. Constantemente lo vais a encontrar a lo largo de la carta de Juan, o del Evangelio de Juan. Pero a mí me gusta una que nos habla en el Evangelio según Lucas, cuando Jesús es un niño y se ha perdido. Sus padres, José y María, lo están buscando y al final lo encuentran en el templo discutiendo con los sabios, con los sacerdotes del lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que te has perdido? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces el Señor Jesús responde: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya había empezado desde la infancia. Lo podemos ver desarrollado todo el Evangelio de Juan y en otros lugares. Podemos encontrar, como vamos a mirar más adelante, en versículos como lo encontramos en Filipenses, que vino a este mundo para servir, ¿no? Para hacer voluntad, aprender obediencia, etc. Lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 5. Claro, nosotros decimos que el Señor Jesucristo viniera a obedecer, a hacer la voluntad del Padre, es algo que tendremos que hacer todos. Cuando hemos mirado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vemos que la voluntad del Padre era lo que se esperaba a todos los que estaban bajo la ley de Moisés, hacer la voluntad de Dios a través de la ley de Moisés. Esto no tendría ninguna cosa especial con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos, el Evangelio dice que el Señor Jesús hacía la voluntad del Padre, es que lo hacía como alguno más que nosotros, algo parecido a lo que nosotros deberíamos de hacer. O pudiéramos pensar y decir, bueno, a lo mejor la voluntad del Señor Jesús es como el hacer la voluntad de los ángeles, la voluntad del Padre que cumplían los ángeles. ¿Estaba obedeciendo Jesús quizá como los ángeles obedecen y son siervos de Dios? A lo mejor podemos llegar y decir, no, quizá algo más, pudiera ser como los profetas. Los profetas que recibían un mensaje de Dios y lo transmitían al pueblo. ¿Era Jesús un profeta? ¿Es un siervo más que obedece? ¿Es un instrumento como los ángeles? ¿Es un mensajero como los profetas? ¿O tendremos que decir que la obediencia que el Señor Jesús está transmitiendo es diferente a todas las demás obediencias que podemos ver? ¿Es Jesús alguien más como nosotros? ¿Es una criatura más?
¿O su obediencia nos enseña algo extraordinario y especial? Por eso es que yo creo que tenemos que ir por pasos y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos está diciendo en este pasaje que hemos leído y en tantos otros lugares que podemos encontrar que el Señor Jesús obedecía y hacía la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir? Nosotros somos gente sencilla. En realidad, a la mayoría de nosotros nos cuesta entender muchas de las grandes verdades que nos encierran las Escrituras. Grandes doctrinas que son enormes, extraordinarias, poderosas. Pero es necesario, por pobres que seamos de mente, el poder llegar a comprender algunas de estas grandes verdades que están en las Escrituras. Y cuando las comprendamos, que nos gocemos en ellas y nos ayude en nuestra vida espiritual. Vayamos por pasos. Las Escrituras nos enseñan con toda claridad, y esto es importante que lo ensalcemos, las Escrituras enseñan con toda claridad que Jesús es Dios. Quitar todo tipo de duda. Jesús era y es Dios. Fue Dios antes de venir al mundo, fue Dios mientras está en el mundo y sigue siendo Dios hoy. Tenemos multitud de evidencias, tenemos evidencias directas. Ir al Evangelio de Juan y podéis leer en el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No os dejéis engañar por aquellas sectas o aquellos grupos o gente que pueda decir otro tipo de interpretación de las Escrituras. Es clara, Jesús era Dios. Si tenéis dudas, podéis ir, por ejemplo, a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, podéis leer también en Tito, capítulo 2, en Hebreos, también podéis encontrar evidencias claras, segunda de Pedro, nos señalan claramente que nuestro Señor Jesucristo era, es y seguirá siendo siempre Dios. Es una evidencia directa que encontramos en las Escrituras. Pero también encontramos, por ejemplo, cómo se revela la divinidad de nuestro Señor Jesucristo de una manera indirecta pero clara y contundente. Por ejemplo, cuando nos dice que el Señor Jesús es Kurios, es decir, Señor. En las Escrituras, si vosotros miráis en Isaías, por ejemplo, en Isaías nos dice: a nadie daré mi gloria, yo solamente soy el Señor o Yahvé. Pero luego vamos en el Nuevo Testamento y nos dice, por ejemplo, el libro de Hebreos o en otros lugares de las Escrituras, que el Señor es Dios, reconocido y llamado Dios, el Señor, Kurios. Jesús es Curio, el Yahvé del Antiguo Testamento. Jesús es Dios, al cual nadie Él va a dar su gloria. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 13, nos lo dice con toda claridad. A veces el Señor Jesús hace la evidencia o hace una señal directa acerca de sí mismo. Yo soy el que soy, que hacía temblar a la gente y se caía espantada cuando escuchaba aquel nombre de la boca, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Abraham fuese, un antepasado que murió centenares de años antes, yo soy, no he cambiado, sigue siendo el mismo. O cuando nosotros vamos, por ejemplo, y escuchamos al Señor viniendo en el libro de Apocalipsis y hablando: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Por tanto, el Señor Jesucristo declara a las multitudes y nos declara a nosotros que yo soy Dios. No tenemos ninguna duda. No tengáis temor el decirle al mundo que la Biblia habla con claridad de que el Señor Jesucristo es Dios. Lo encontramos con todos sus atributos divinos. Y encontramos que cuando Jesús era hombre y estaba como un hombre más, seguía siendo Dios. La omnipotencia estaba en Jesús. Por ejemplo, Él es capaz de frenar en los mares y de quitar las tormentas y de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque el todo poder estaba en Él. Él era omnisciente, otro de los atributos de Dios. Él sabía todas las cosas. Sabía lo que había en el corazón del hombre, porque era Dios. Y sabía lo que iba a ocurrir, por ejemplo, cuando le dice a Pedro: el gallo va a cantar en unas cuantas horas y lo va a hacer por ti, que me vas a negar. Él sabe todo. Él era omnisciente, atributos divinos. Él tiene el concepto y el poder de la eternidad. Antes de que Abraham fuese, yo ya era, yo ya soy y seguiré siendo.
Pero no solamente esto, sino que volvemos otra vez a Isaías y podemos encontrar, por ejemplo, como ya hemos señalado, que Jesús es merecedor de la adoración. Dios dice desde los cielos: a nadie daré mi gloria. Y la Escritura nos enseña, Hebreos 1, versículo 6, que Jesús tiene la gloria del Padre. Jesús tiene la gloria de Dios. Jesús es Dios. ¿Estáis empapados de esta verdad? No os conforméis con decir, yo siento cosas. No. No estamos hablando ahora de sentir. Podéis sentir cosas ante una música, ante otras cosas. Estoy hablando de doctrina. Y la doctrina, la Escritura nos dice que tú tienes que creer porque hay evidencia clara en la vida, en la actitud, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es Dios y que es necesario que sea Dios. Ahora, vamos a la segunda verdad extraordinaria y gloriosa que nos revelan las Escrituras, que nos hace diferentes al resto del mundo, al resto del universo. Y es que nos dice que Dios se hace hombre. Si vosotros queréis comprender esta doctrina de una manera lógica, científica, no podemos llegar a comprenderla. El que Dios creador, uno, porque solamente hay un Dios que gobierna y se llena de toda gloria y majestad en el universo desde principio a fin, antes de que el mundo fuera, y que de pronto nos dice que ese Dios se hace hombre y que mora entre nosotros, no podemos comprenderlo. Como no podréis comprender el que el mar se pueda encerrar en un vaso de agua, o toda la luz del sol lo podamos encerrar en un botón. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras y nos revela con claridad es que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, fue un hombre completo y total. No que fue una parusia, no fue una imagen de Dios, que parecía que era hombre, pero que en realidad no es hombre. La Escritura nos dice que Jesús fue un hombre completo y total. No es una mera imagen, no es una mera apariencia, sino que es real y es completo. ¿Entendéis lo que esto está diciendo la Escritura? Si esto es verdad, y lo es, que el Dios se hizo hombre y que estuvo entre nosotros durante unos cuantos años. Leer otra vez con atención lo que Pablo está escribiendo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Que el Señor Jesús, el ungido, el Señor, Curios, se despoja, dice, de toda su gloria, se rebaja de toda su posición, no de su naturaleza, no deja de ser Dios, pero se hace hombre por completo y se mueve entre nosotros. Se ha despojado de toda la majestad. Centenares, miles y millones de ángeles que le sirven, le honran y cantan santo, 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 y de pronto lo podemos ver humillado como un siervo en medio de nosotros. Se humilla, dice la Escritura, hasta hacerse obediente. Por eso es que tenemos que entender la doctrina de la virginidad de María. Era virgen cuando nuestro Señor Jesús nació. Y que por tanto nuestro Señor Jesús, aun cuando fue hombre igual que nosotros, la Escritura tiene que recordarnos y decirnos, pero sin pecado. Porque nosotros, por causa de la caída, arrastramos el pecado desde nuestro nacimiento. Nuestro Señor Jesús no. Fue hombre igual que nosotros, pero dice Hebreo, pero sin pecado. No cometió pecado. Su nacimiento fue obra del Espíritu en el vientre de una mujer que se llamaba María. ¿Entendemos esto? Esto es doctrina. No estoy diciendo esto para que, uy, qué bien me siento en mi corazón y que siento cosquilleos porque sé que... No, lo que estoy diciendo es una verdad extraordinaria, que tiene que entrar en nuestra mente, que tiene que dominar nuestros miembros y nuestro corazón. Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Cómo dos naturalezas en un solo ser? Perdón, dos personas en una sola naturaleza. No lo entendemos, pero es lo que nos dice la Escritura. Pero vayamos entonces al tercer paso, porque ahora decimos, alguno de vosotros, supongo yo, que se está haciendo la pregunta, como yo me la he hecho tantas veces, si Jesús es Dios, entonces el Padre y el Espíritu, ¿en qué situación nos deja? Porque la Escritura no habla en ningún lugar de la Trinidad, pero claro, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios,
esto como no lo entendemos, pero esto es lo que está diciendo la Escritura. Lo que nos está diciendo la Escritura es que desde la eternidad Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu, y que ha habido una perfecta y eterna relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una unidad y a la misma vez una diferencia, desde toda la eternidad. Diferentes cada uno, el Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Espíritu y el Espíritu es diferente al Padre, pero iguales, y cada uno de ellos completos. Os puedo enseñar un montón de libros acerca de teología y de la Trinidad. Creo que incluso este año nos vendrá un conferenciante en julio para hablaros de la Trinidad, después de todos estos años intentando estudiarla y comprenderla, y nos hablará de los mismos temas que yo os estoy hablando de vosotros. Yo sé que somos muy simples, muy sencillos, y que hay muchas cosas que no podemos entrar, pero vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo es Dios, nuestro Señor Jesucristo es hombre y es diferente al Padre y al Espíritu, y en medio de todo esto hay una unidad completa y perfecta, una comunión que ha continuado y continúa desde la eternidad a la eternidad. Sin dependencia de nada, sin dependencia de nadie. Antes de que nosotros fuéramos y formáramos lo que estamos formando, Dios ya era trino y tenía una relación perfecta entre ellos. Hagamos, dice en plural, al mundo. Bien, estas son tres verdades fundamentales y que tendremos que profundizar para poder llegar a entenderla en todos sus detalles. Pero he aquí lo extraordinario de lo extraordinario, en donde yo quisiera hacer el énfasis crucial e importante. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, nuestro Señor Jesucristo es hombre, y de pronto nos dice nuestro pasaje, que hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 7, y en otros lugares, que nuestro Señor viene a hacer la voluntad del Padre. Que de pronto, fijaros bien, dice, la venida del Señor Jesús era para someterse o en sumisión al Padre. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versículo 7 nos dice, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es uno de los versículos más extraordinarios que retan más a mi mente y a mi corazón, es decir, a mi intelecto y a mis emociones. Y yo quisiera que esto lo hiciera con cada uno de vosotros. Algunos estáis fríos. Simplemente leéis las Escrituras de una manera ritual y rutinaria. Pero me gustaría que pudierais encontrar la maravilla de lo que aquí nos está diciendo. Nos está diciendo que el que tenía toda la eternidad y toda la gloria y todo el poder y toda la majestad, no podemos imaginar lo que es ser Dios durante siempre, sin cambio, sin mudanza, sin necesidad de nada, y que de pronto todo eso se le despoja y se le quita y que viene al mundo para aprender obediencia. Es decir, Dios hecho hombre nos dice para aprender obediencia. Hasta tal punto se ha sometido, porque podríamos imaginar, nuestro Señor se ha hecho hombre siendo Dios y viene aquí para recibir la honra y la gloria y la majestad, y que se sienta en medio de los montes más altos del mundo con toda su gloria. Pero no, en realidad lo que nos dice es que no ha venido a ser servido, sino a servir, y que empieza desde abajo, y que lo que está aprendiendo desde la infancia, desde que nace hasta que muere en la cruz, y está haciendo referencia en este libro de Hebreos a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, para aprender obediencia, ha venido a someterse. Mirad, vosotros tenéis que someteros a las autoridades, porque sois ciudadanos de un país. Y los hijos os tenéis que someter a vuestros padres, porque esto es la ley, es la norma. Y los alumnos se tienen que someter a sus profesores y a sus maestros. Y los tenemos que estar sometiendo los unos a los otros.
Esto es normal, esto es lógico, esto lo entendemos. Pero lo que nos está diciendo aquí las Escrituras es que el que tenía todo el poder y toda la gloria ha querido, por alguna razón que tenemos que escudriñar, someterse y obedecer, aprender obediencia. Es más, si volvéis al capítulo 7 de Juan que hemos leído, dice, yo no estoy hablando aquí las cosas que yo puedo hablar, sino que traigo las doctrinas de aquel que me ha enviado. La enseñanza, la dirección, el trabajo, la obra que el Padre le ha dado al Hijo. El Señor Jesús nos está diciendo, yo no soy un autodidacta y no estoy trayendo las normas y leyes de los hombres, sino hay alguien que me ha enviado, del cual yo estoy hablando. Imaginaros por un momento el poder estar a los pies del gran Dios, Señor, gobernador de todo el universo, recibiendo instrucciones. Esto lo podemos entender, para eso tenemos la Escritura. La creación nos habla de Dios y vemos la grandeza de Dios. ¿Quién de nosotros no se ha sentido asombrado y agobiado ante la hermosura de la creación, que lo único que muestra es que Dios hace las cosas bien? Pero lo que nos está diciendo aquí es que el que lo era todo ha venido a sentarse y a escuchar y dar un mensaje que no era suyo. Jesús, como Dios, nos podría hablar de muchas cosas, pero lo que nos dice, no, yo he venido a hablar, a traer la doctrina del que me ha enviado. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? O en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice que ha venido a obedecer, y obedecer hasta la muerte, y la muerte que fue de cruz. La voluntad del Señor Jesucristo ha sido sometida a la voluntad de otro. De alguna manera esa comunión eterna y perfecta que tenían entre el Padre, el Hijo y el Espíritu ha tenido que cambiar y transformarse para que en un momento concreto Dios hiciera hombre y estuviera entre nosotros para aprender obediencia, someterse y traer el mensaje que el Padre le ha dado y obedecer hasta el final, todo lo que eso podía conllevar. Y cuando nosotros profundizamos todavía más en esa doctrina, en esa relación de sumisión y de obediencia, entonces descubrimos que la voluntad del Padre es que su Hijo muriera en la cruz. Es que su Hijo muriera por una muerte que no era suya. Y que llevara los pecados que Él no había cometido. Tal es la agonía de lo que esto estaba significando. No podremos entender la pasión de nuestro Señor Jesucristo sin entender la naturaleza de Cristo y la relación de Cristo con el Padre y la eternidad y todos otros conceptos teológicos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba viendo lo que se venía encima, Él no estaba sufriendo porque le iban a pinchar en los brazos, o porque le iban a poner una corona de espinas, o porque lo iban a dejar desnudo en una cruz. A Él no le sufría, no le experimentaba estas cosas. Lo que Él decía es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, de toda una eternidad que hemos estado juntos, donde yo he tenido tu gloria, y ahora me veo en esta condición. ¿Podéis imaginar lo que esto significa? Que Él se ha despojado de todo para obedecer. Ante su voz, multitud de ángeles podían moverse y defenderse. Él puede dar un chasquido de dedos y el universo ser transformado y cambiado. Las naciones aparecen y desaparecen como gotas de agua en un cubo ante su voluntad. Y lo que nos dice ahora las Escrituras, esta gran verdad, es que Él ha venido aquí a someterse, a rendirse, a no hacer lo que Él quiere o puede hacer, sino la voluntad del Padre que le ha enviado. Y esa voluntad del Padre implica morir por otro en la cruz. Un plan divino. Tú, como objetivo. Hagamos un análisis. Lo que nos está diciendo es, en algún momento de la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, deciden tener un pueblo. Entre todos esos nombres estaba el tuyo, quizá. Y que Dios quiere llenar el cielo con gente como tú. Y aumentar su gloria, si es que esto es posible. Para ello es necesario hacer una obra de redención. Entonces,
¿a quién enviaremos? ¿Quién la hará? Y aquí el Señor Jesucristo que se ofrece libremente para hacer la obra que se ha decidido hacer. No es que nuestro Señor Jesús levanta su espada y conquista de manera poderosa, como cuando envió a aquella piara de cerdos dominados por malos espíritus al fondo de los acantilados. No, no, no. Lo que está diciendo es: yo me someto al Padre, a esta voluntad, para que todo se haga en mí, y mi servicio, mi obediencia a la voluntad del Padre será hasta la cruz. Y mi mensaje será el de salvación de pecadores. Tú eres el objetivo, si es que eres creyente en esta mañana, tú eres el objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. El plan de salvación era que tú pudieras ser salvo de tus pecados. Nuestro Señor Jesús se hizo hombre y toda la condición que has estado arrastrando, la obediencia al Padre por tu causa. ¿No entendéis lo que esto significa? No es que tú tengas que obedecer, es que es el dueño de todo que tiene que obedecer hasta el final. Tenemos que sacar algunas conclusiones a todo esto. Veréis, hay gente hoy en día que se llama cristiana porque acepta al Jesús histórico. No se puede negar que el Señor Jesús vino al mundo, pues es una realidad. Pero como hemos leído en el capítulo 7, hay mucha gente que acepta a Jesús, lo ve, lo toca, dice: Jesús está aquí. Pero el Señor Jesús dice: pero no obedecéis, no seguís mi mensaje, no sometéis a la ley de Moisés, la ley de Moisés que hablaba de Cristo. No aceptáis la obra que yo he venido a hacer. Si realmente fuerais del Padre, haríais lo que yo digo. Hay mucha gente hoy, yo espero que ninguno de vosotros, en esta mañana, que acepta a Cristo como algo real, como algo histórico, y nada más. Y pensáis que podéis seguir con vuestra vida porque habéis aceptado a Cristo como una realidad, pero no habéis sido nada más. Y no aceptáis su mensaje, y no aceptáis su obra. Pero fijaros lo que estamos diciendo aquí. En el momento mismo que vosotros rechazáis al Cristo que nos presenta las Escrituras con toda claridad y con toda contundencia, es como si estuvierais rechazando a Dios mismo. El que me rechaza a mí, dice el Señor Jesús, rechaza al Padre, rechaza al que me envió. Y si rechazáis al Padre, rechazando a Cristo, si le rechazáis a Él, estáis rechazando el plan divino. Todo esto va junto. Hay mucha gente que se conforma con el Cristo milagrero. Para mí el Cristo milagrero es el mismo que se pasea con una imagen de escayola por las calles. Es un Cristo que nos hace cosas y nos sana y nos cuida y nos produce milagritos en nuestra vida. Tenemos hambre, nos quita el hambre. Tenemos enfermedades, nos quita las enfermedades. Pero este no es el Cristo de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer milagros, ni siquiera vino a hablar. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y a traernos la doctrina que había recibido de Él. Nos ha venido a transmitir el plan de salvación. No os conforméis con aquel que pueda sanar vuestro cuerpo si dejáis escapar al Señor Jesucristo, que ha sido capaz de dejar su gloria y humillarse hasta el final en obediencia al Padre, hasta morir en una cruz por los pecados como los tuyos y como los míos. Fijaros lo que nos dice en el pasaje que hemos leído, capítulo 7. Juan, en el capítulo 7. Versículo 21. Una obra hice y todos os maravilláis. Fue una sanación. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio.
Yo quiero transmitir esto en esta mañana. Quiero que juzguéis con justo juicio. Quiero que vayáis otra vez a Cristo, al Cristo que tenéis formado en vuestra mente y al Cristo que tenéis formado en vuestro corazón, y que os preguntéis, ¿qué clase de Cristo tenéis? ¿Es el Cristo del entretenimiento? ¿Es el Cristo del teatro y del drama? ¿O es el Cristo real y poderoso? ¿En dónde estáis poniendo vuestra confianza? Mirad que si estáis poniendo vuestra confianza en un personaje histórico, os vais a hundir en este mundo. Si estáis poniendo vuestra confianza en el Cristo de los milagros, vuestra fe va a perecer. Pero si estáis poniendo vuestra confianza en el Cristo que ha decidido hacer la voluntad del Padre para que tú puedas tener vida eterna y vida en abundancia, estás firme y seguro. Os podrán arrastrar y os podrán quitar si tenéis estas imágenes mundanas de Cristo, pero si tenéis el Cristo de las Escrituras, estáis firmes y seguros. Seguimos defendiendo y proclamando muchas de las razones, de las partes, conceptos, doctrinas acerca de Cristo. Pero la teología y las doctrinas son fundamentales. Es esencial que sepáis y que creáis, que defendáis y proclaméis que nuestro Señor Jesucristo es Dios desde la eternidad y que ha querido hacer la voluntad del Padre y llegar a ser hombre y aprender obediencia. Y ha querido morir en la cruz para poder mostrar su poder y su victoria sobre la muerte y arrastrarnos con Él a todos nosotros. Es necesario que vosotros tengáis el verdadero fundamento del Cristo, no del cirio, no del engaño, sino el Cristo real, el Cristo que se nos revela en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pudo resistir hasta el final. Si es posible, dice el Señor Jesús en cierto momento al final de su vida, si es posible que pase de mí este sufrimiento. Pero no. No. Que en todas las cosas se haga tu voluntad y no la mía. No hay parte más gloriosa en donde pueda descansar nuestra salvación. ¿No os dais cuenta? Si hubiera sido... Yo puedo imaginar a nuestro Cristo sufriendo. Nos dice que en ese momento sudaba sangre. La pasión, el sufrimiento que estaba llevando nuestro Señor Jesús era tan real, tan contundente. Tenía que ser tan tierno el Padre mirar al Hijo y verlo en aquella condición y decir, vamos a evitar todo esto, que Cristo no muera. Y que por fin el Señor se levantara victorioso y que no tuviera que tomar aquella copa. Pero no. Si tú aspiras a la eternidad, si tú aspiras a tener el cielo en tus manos, si aspiras a la salvación, a que tus pecados hayan sido perdonados, es que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y porque nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz, es que tú ahora puedes ser salvo y yo te puedo anunciar, hay salvación para todo aquel que cree y confía en el Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor por esta y otras tantas doctrinas hermosas que nos traen las Escrituras. Amén.